Estamos en la última sesión de nuestro curso de microeconomía, en el tema 10, donde analizaremos fundamentalmente la oferta y demanda de recursos, la oferta y demanda de factores productivos. También haremos un breve repaso sobre lo que ha sido nuestro curso, los temas más importantes, los conceptos más importantes. Haremos énfasis en las diferentes estructuras de mercado. Y llegaremos a unas conclusiones finales y a unas recomendaciones, ¿no? Pues, como es de costumbre, vamos a hacer un breve repaso de lo que fue nuestra última sesión. Nuestra última sesión vimos estructuras de mercado, lo que era el monopolio, lo que era el oligopolio. Hicimos un cuadro comparativo de las diferentes estructuras de mercado. En la pantalla ustedes tienen fundamentalmente pues la demanda, la curva de demanda del monopolio, la curva del ingreso marginal, la curva verde que es la del costo marginal, la curva roja que es la curva del costo medio, la curva color lila que es la del ingreso marginal, y ahí tienen el nivel de producción fijado, ¿no? En un nivel de 3, que es el cuadro que vimos la clase pasada, y en ese nivel de producción de 3 pues existe obviamente pues una maximización de la utilidad para el monopolio, que es en un nivel de producción mucho menor que si ese mercado fuera competitivo, ¿no? Monopolio, un solo productor, oligopolio, pocos productores que se ponen de acuerdo muchas veces o que compiten entre ellos. Competencia monopolística, pues son muchos competidores, pero que generalmente sus productos son similares, pero ellos sí están en capacidad de fijar su precio, de alguna u otra manera tienen muy poco control, como veíamos en nuestro cuadro comparativo, ¿no? Refuercen bien las lecturas y todos los conceptos en nuestro libro, ¿no? De microeconomía de parking, que es el que estamos siguiendo. Bien, entonces esto fue lo que vimos en la clase pasada. Finalmente llegamos a la conclusión de que el monopolio tiene un costo social. ¿Por qué decíamos que el monopolio tiene un costo social? Porque tiene la capacidad de restringir producción y de subir el nivel de precios. Y al hacer eso, pues deja recursos en la economía sin utilizar. Cuando deja esos recursos en la economía sin utilizar, pues se provoca el costo social, ¿no? Y aparte de eso, que la subida de precios le pega el excedente al consumidor. Y en esta última sesión, pues tenemos dos objetivos fundamentales. El primero, que en esta sesión analizaremos la oferta y la demanda de recursos. Además, realizaremos un repaso general de lo que ha sido nuestro curso de microeconomía, poniendo énfasis en los conceptos trascendentales e importantes. Pero también tenemos un objetivo específico, que estaremos en capacidad de entender, pues ya al final de esta sesión, la teoría del consumidor, el productor y las diferentes estructuras de mercado, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho a lo largo del curso? ¿Qué es esto de la demanda de oferta de recursos? Pues cuando nos referimos a la demanda de oferta de recursos, pues no es otra cosa que la demanda de oferta de factores. Ustedes saben que las empresas necesitan esos factores productivos, ¿no? De esos factores productivos para poder realizar la transformación de los insumos en productos terminados. Todo el curso hemos estado analizando pues el mercado de bienes y servicios. Si nosotros hacemos un breve ejercicio para recordar lo que vimos la primera clase, y habíamos visto un cuadro que decía el flujo circular de la economía. Y en el flujo circular de la economía intervenían cuatro principales actores. Teníamos al mercado de bienes y servicios, al mercado de factores productivos, las empresas y los consumidores. Nosotros hemos analizado las empresas, los consumidores, el mercado de bienes y servicios, y ahora vamos a hacer un pequeño análisis del mercado de factores productivos. Pues este mercado de factores productivos, al igual que en el mercado de bienes y servicios, pues en el mercado de bienes y servicios existe una demanda de bienes y servicios y existe una oferta de bienes y servicios. Y hemos estudiado esas curvas tanto de demanda como de oferta. Pero ¿qué ocurre? Tanto esas empresas como esas familias que intervienen en el mercado de bienes y servicios son los mismos actores que intervienen en el mercado de factores productivos. Y ese mercado de factores productivos, pues no es otra cosa que la mano de obra. La mano de obra que las familias ofrecen. Quizás algunos bienes de capital que tengan en renta, ¿no? Alguna infraestructura que puedan valga la redundancia, pues, ofrecer en el mercado, ¿no? Entonces, en el mercado de bienes y servicios hay dos actores, la demanda de factores y la oferta de factores, ¿no? Si nosotros hacemos nuestras clásicas curvas de oferta y demanda, vamos a tener algo como lo siguiente, ¿no? Aquí está el precio de los factores productivos,
Y aquí está la demanda de los factores productivos. La demanda de los factores productivos. ¿No? La cantidad de factores productivos que necesita, que demandan en el mercado las empresas, ¿no? Y que ofrecen. Lógicamente, la demanda de factores productivos va a tener esta forma, ¿no? Ahí está la demanda de factores productivos. Y luego tenemos la curva de oferta de factores productivos, que es en esta forma, la oferta de factores productivos. Y aquí está el punto de equilibrio del mercado, ¿no? Aquí está el punto de equilibrio del mercado de factores productivos, ¿no? Demanda de factores productivos y oferta de factores productivos. Nosotros pues ya habíamos mencionado pues que los factores productivos ya sabemos cuáles son, ¿no? En la función de producción pues vimos que los factores productivos pues eran la mano de obra y el capital, ¿no? Esos eran los que utilizaba la empresa para hacer la transformación. Pero los factores productivos pues también pues son los recursos humanos, los recursos naturales, los recursos financieros, la tecnología, etc. Ahora, lo importante aquí es analizar los ingresos de los factores productivos. Estos ingresos de los factores productivos están determinados por los precios de los factores y las cantidades utilizadas, ¿no? Por ejemplo, el factor productivo, recordemos la curva isocosto. La curva isocosto, ¿verdad? La curva isocosto tiene un factor productivo, que es la mano de obra. ¿Cuál es el precio de ese factor productivo? Nosotros teníamos lo denominamos con una letra W. El salario es el precio del factor productivo. El salario es el precio de ese factor productivo. Y luego teníamos otro factor productivo, que era el capital. ¿Cuál es el precio del capital? La tasa de interés es el precio de ese factor productivo. Por lo tanto, esta característica es básica. Los ingresos de los factores productivos están determinados por el precio de los factores y por las cantidades utilizadas, lógicamente, ¿no? Lógicamente, las cantidades utilizadas de mano de obra multiplicado por los salarios, pues esos son los ingresos de los factores productivos de mano de obra. La cantidad de capital utilizada multiplicado por la tasa de interés, esos son los factores, el ingreso de los factores productivos por la utilización del capital, ¿no? Ahora, el aumento de la demanda de un factor aumenta el precio. El aumento de la demanda de un factor productivo va a aumentar el precio. Es lógico eso, ¿no? El aumento de la demanda de un factor aumenta el precio y el ingreso del factor. ¿Por qué? Supongamos que aumenta la demanda de un factor. Si aumenta la demanda de un factor productivo por parte de las empresas, ¿no? El empleo es un factor productivo, el salario. Si aumenta el factor productivo, la demanda del factor productivo por parte de las empresas, aquí está el precio del factor productivo, aquí está la cantidad de equilibrio del factor productivo. Si aumenta eso, ¿qué va a ocurrir? Va a subir el precio del factor productivo, ¿verdad? Y va a subir la cantidad, ¿no? Por lo tanto, el ingreso del factor productivo aumenta. El aumento de la demanda de un factor productivo aumenta el precio y el ingreso del factor. Y una reducción de la demanda, la voy a poner con color verde, y una reducción de la demanda, ¿qué va a ocurrir? Va a disminuir el precio del factor productivo y por lo tanto las cantidades utilizadas también de ese factor productivo. En consecuencia, disminuye el ingreso del factor productivo. Es una relación completamente directa. Un aumento de la demanda del factor productivo, en este caso de la mano de obra, ¿qué va a provocar? Va a provocar un aumento del precio de la mano de obra y un aumento de la cantidad utilizada de la mano de obra y por ende aumenta el ingreso de ese factor productivo llevado a mano de obra. Pero ¿qué sucede si disminuye? Si disminuye la cantidad demandada de mano de obra, es decir, en recesión, las empresas no demandan mano de obra, no demandan empleo. Si eso ocurre, lo que esto va a provocar es una disminución del precio del factor productivo, una contracción de la cantidad del factor productivo y por lo tanto una disminución del ingreso del mismo. En cambio, un aumento de la oferta incrementa la cantidad usada del factor de producción, pero hace disminuir su precio. Un aumento de la oferta del factor productivo, y esto lo podemos entender mejor graficándolo.
Vamos a borrar esta gráfica y vamos a hacer nuevamente las curvas de oferta y demanda para entenderlo. Supongamos, por un lado tenemos la demanda, por otro lado tenemos la oferta, y ahí está el punto ahí está el equilibrio, ¿no? Ahí está el equilibrio, y ese equilibrio pues se da un punto P asterisco, Q asterisco, P asterisco, Q asterisco. Esta es la oferta y esta es la demanda. ¿Qué ocurre si aumenta la oferta del factor productivo? Si aumenta la oferta del factor productivo, esto va a ocurrir. ¿Qué va a provocar? Va a provocar una disminución del precio, pero un aumento de la cantidad utilizada. Una disminución del precio, como podemos ver, una disminución del precio del factor, pero va a provocar un aumento de la cantidad utilizada del factor, un aumento de la oferta. ¿Por qué? Porque quiere decir esto que hay mucha mano de obra en el mercado, tomando en cuenta que estamos analizando solamente la cuestión del salario, no la cuestión de la mano de obra como factor productivo o pues también empleo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Es la elasticidad de la demanda de factores, es la que va a determinar los ingresos de los mismos. Claro. Si esa demanda, si la elasticidad de la demanda de los factores es muy elástica, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? Un desplazamiento pequeño de la curva de oferta, un pequeño desplazamiento de la curva de oferta va a provocar un aumento, un gran aumento en la cantidad. Y viceversa, una disminución. Ahora, ¿qué sucede si es muy inclinada? Un gran aumento, un gran aumento en la oferta, pues va a variar, va a provocar un gran aumento en el precio, pero una pequeña variación en las cantidades. Es decir, la elasticidad de la demanda va a ser determinante. No voy a profundizar pues aquí el análisis de la elasticidad de la demanda de factores productivos y la elasticidad de la oferta, porque es muy similar a lo que nosotros ya estudiamos sobre la elasticidad de la demanda para bienes, ¿no? Mientras más plano es una curva de demanda, pues es más elástica, mientras más inclinada, pues es más inelástica. Y por esa razón, es la elasticidad la que determina el ingreso de los factores, ¿no? Acuérdense que cuando nosotros estudiábamos la demanda y estábamos analizando la elasticidad de la demanda, decíamos, si el nivel de precios sube, y estamos en el tramo elástico de la demanda, ¿qué ocurre? El ingreso total disminuye. Pero en cambio, si el nivel de precios sube y estamos en el tramo inelástico de la demanda, el ingreso total aumenta. Entonces, ese es el punto de referencia que ustedes deben de tomar en el momento de que yo les menciono, que es la elasticidad de la demanda de los factores productivos, la que finalmente termina determinando el ingreso de los factores. Ahora, la demanda del factor productivo de una empresa, ¿por qué? ¿Por qué las empresas demandan los factores productivos? Porque lógicamente quieren los mejores recursos humanos, porque estamos hablando solamente de la mano de obra, o los mejores bienes de capital que les ayuden a tener una mayor eficiencia. Y la eficiencia les ayudará al mismo tiempo o provocará una maximización de utilidades. Ese es el objetivo básico. Una empresa demanda un factor de producción hasta el punto donde el producto ingreso marginal del factor, es igual al precio del factor. ¿Qué significa esto del producto ingreso marginal del factor? En cuanto la contratación de una persona, de un empleado en una empresa, aumenta o incrementa el nivel de producción de esa empresa.
Entonces, el aumento o el incremento del nivel de producción de esa empresa tiene que ser igual a ¿qué? A su salario. Tiene que ser igual a su salario. Entonces, ¿hasta qué punto? Hasta una empresa demanda un factor productivo hasta el punto donde el producto del ingreso marginal del factor es igual al precio del factor. En este caso, si estamos hablando de mano de obra, es igual al precio del salario. No. Ahora, el factor trabajo, ya pues eso ya lo sabemos, el factor trabajo es variable en el corto plazo y en el largo plazo. En cambio, pues cuando hablamos de infraestructura productiva, pues eso solamente es variable en el largo plazo, ¿no? La oferta de factores, en cambio, está determinada por las decisiones de los hogares en cuanto a la distribución de su tiempo entre consumo y ahorro, ¿no? Entre consumo y ahorro, ¿no? Finalmente, los hogares o las familias van a salir a ofrecer en el mercado de factores productivos su mano de obra, pero eso va a estar en función de las necesidades que tengan para levantar su bienestar, las necesidades que tengan que cubrir, ¿no? Cuánto desean ahorrar, ¿no? Por eso dice que va a ser una determinante, pues, el consumo y el ahorro. Cuando nosotros estudiamos macroeconomía y un poquito hablando sobre consumo y ahorro, existe un concepto básico que se llama la propensión marginal a consumir. Es decir, de cada peso que nos ingresa, qué porcentaje se va al consumo y qué porcentaje se va al ahorro, ¿no? ¿No? Esa es la propensión marginal a consumir, ¿no? Ahora, la curva de oferta de trabajo es la suma de la curva de oferta de todas las familias, ¿no? Obviamente, ¿no? Obviamente. Cuando existe mucha mano de obra calificada para una actividad, este va a ser el efecto. La curva de oferta de trabajo se va a ir hacia la derecha. Va a haber un aumento. Por lo tanto, va a disminuir su precio y va a aumentar su cantidad ofrecida. Pero ¿cómo mejor lo podemos visualizar? ¿Cómo mejor podemos visualizar esta demanda y oferta de recursos? En un mercado competitivo de oferta y demanda de factores o de recursos, ¿verdad? El punto de equilibrio se va a dar cuando la demanda de factores es igual a la oferta de factores. Aquí tenemos esta gráfica, pues es una gráfica muy ya conocida por ustedes, pero está un poquito con más información que nuestra gráfica inicial cuando estábamos recién entendiendo los conceptos básicos de lo que es la economía, el qué, el cómo, el quién producir, etcétera, ¿no? Y aquí en esta gráfica vemos los cuatro actores del sistema, ¿no? Del mercado, ¿no? Hemos estudiado a las empresas, producción y costos. Hemos estudiado a las familias, demanda, teoría del consumidor, la satisfacción de la utilidad, ¿no? Las curvas de preferencias, en qué se basan esas curvas de preferencias, etcétera, el equilibrio del consumidor. En la parte superior, pues el mercado de bienes y servicios, terminamos viendo pues estructuras de mercado, cómo se comporta la competencia, etcétera, etcétera. Y en la parte de abajo es lo que estamos viendo hoy, el mercado de factores. No es necesario profundizar tanto en el mercado de factores, porque de alguna u otra manera, son las mismas curvas de oferta y demanda que en el mercado de bienes y servicios, con la única diferencia, pues que la oferta de factor productivo, en este caso la oferta de mano de obra de las familias, va a estar dada en función de sus decisiones de consumo o de ahorro, ¿no? De consumo o de ahorro. Pues bien, como esta es nuestra última sesión, de este curso que ha sido muy intenso, ¿no? Y espero que lo hayan disfrutado mucho, vamos a hacer un breve análisis, un breve repaso de todo lo que hemos visto, ¿no? Haciendo énfasis en los conceptos más importantes. Entonces, nosotros habíamos visto en primer lugar pues la importancia de la economía y habíamos analizado que la economía pues simplemente es una ciencia social que estudia la producción, la circulación, ¿verdad? La producción, circulación y consumo de bienes y servicios entre los habitantes de la sociedad. Que en todo sistema económico, absolutamente en todo sistema económico, existen tres problemas básicos a resolver. Y esos problemas básicos y fundamentales son el qué producir, cuáles son esos bienes y servicios que necesita la sociedad, el cómo producir, qué factores productivos
y para quién producir, es decir, la distribución de esos bienes y servicios. Habíamos analizado que había dos tipos de mercado, ¿no? Había dos tipos de mercado. En primer lugar, pues teníamos el mercado, había dos tipos de sistema económico, ¿no? Antes de la década de los 90, ¿no? Por un lado, pues teníamos a la economía de mercado, que era una economía una economía mixta, ¿no? Una economía de tipo mixto. En cambio, teníamos acá pues a la Unión Soviética, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ese país, ese gran país en esa época, esa Unión de Repúblicas, tenía un sistema de planificación central, ¿no? En esta economía mixta que nosotros hemos crecido, ¿no? Donde la encabezaba Estados Unidos en aquella época, en la Guerra Fría, esa economía mixta planificaba las cosas, ciertos sectores estratégicos los tenía el Estado, ¿no? Y por otro lado, el sector privado tenía pues la mayoría de los sectores productivos. En cambio, en la Unión Soviética absolutamente lo concentraba el Estado, todo absolutamente lo concentraba el Estado, y el Estado era dueño de los medios de producción. A ese sistema soviético pues se le conoció con el nombre de socialista, y pues era un sistema de planificación central, pero que también buscaba el desarrollo a través de la acumulación de capital, al igual que el sistema capitalista de economía mixta que ha predominado, que también busca la acumulación de capital, ¿no? Pero con ciertas libertades para el sector privado, donde el Estado es un ente regulador, y en esa economía donde nos hemos desarrollado, pues han existido dos escuelas de pensamiento muy claras. Por un lado los keynesianos y por otro lado los monetaristas. Pues los keynesianos, que manifiestan que el Estado debe de intervenir en la economía, ¿no? Y cuando la economía se encuentra en tipos de crisis, a través de la obra pública y de la inversión en infraestructura, pues se puede llegar a un efecto multiplicador y a la generación de empleo. En cambio, a diferencia de los neoclásicos, ¿no? Encabezados por Milton Friedman, que ellos piensan que no, que todo hay que dejarlo al mercado, que simplemente el mercado sea libre y que el mercado actúe. Con el libre juego de la oferta y la demanda se va a lograr pues una eficiente asignación de factores productivos y de bienes y servicios. Es así como analizamos, ¿no? Y vimos pues el flujo circular de la economía, que es un cuadro que acabamos de analizar precisamente porque estábamos viendo la oferta y la demanda de los factores. Y en el flujo circular de la economía analizábamos que existen cuatro actores fundamentales, ¿no? Las empresas, las familias, el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores productivos, todos interactuando entre sí. Las empresas ofreciendo bienes y servicios, ofreciendo bienes en el mercado de bienes y servicios. Las familias demandando bienes en el mercado de bienes y servicios. En el mercado de factores productivos, las empresas, ¿qué hacen? Las empresas demandan, en cambio, mano de obra, capital. Y en cambio, las familias, ¿qué hacen? Las familias ofrecen, ¿no? Y nuevamente, empresas y familias también se encuentran en el mercado de factores productivos. Y es ahí, en el mercado de factores productivos, donde se deciden cuestiones trascendentales como el empleo, como el nivel de empleo, como el subempleo también, ¿no? Desgraciadamente, en nuestros países, ¿no? En América Latina, los niveles de subempleo son muy altos. Y al ser los niveles de subempleo muy altos, quiere decir que de toda la población económicamente activa, que se define esto como aquella porcentaje de la población que está en capacidad de trabajar, un gran porcentaje, el 40, el 50 en promedio, no forma parte del sector formal de la economía y por lo tanto, pues no paga impuestos, ¿no? Entonces, y se tiene muchos trabajos esporádicos, y cuando se tiene este tipo de trabajos esporádicos o este tipo de comercio informal, pues simplemente en un país, las personas que viven en ese país no se pueden desarrollar y potencializar. Después de que analizamos tanto el concepto de economía, el flujo circular de la economía, entramos a un análisis del capitalismo muy breve, porque era muy importante entender el sistema económico en que vivimos, entender lo que es el capitalismo, ¿no? Desde sus inicios, sus principales teóricos, Adam Smith, David Ricardo. Adam Smith con su obra La causa de las riquezas de las naciones. Cómo Adam Smith pues creía en la competencia y cómo la corporación dentro de la estructura oligopólica un poco y a través de la propaganda un poco distorsiona esto de la competencia, ¿no? Y esa estructura oligopólica es a la que le llama competencia y mano invisible, lo cual pues no es cierto, no era el mundo ideal de Smith, ¿no? ¿Por qué? Porque la competencia pues simplemente pues va a beneficiar
más al consumidor, ¿no? Incluso cuando existe una estructura oligopólica y una corporación, la corporación también tiene como área de oportunidad que detiene la innovación. El monopolio detiene la innovación. La competencia acelera la innovación. Esos eran puntos importantes. Y en esa crisis del sistema capitalista, para no hacer un análisis tan grande, porque habíamos mencionado que este no era un curso de historia del pensamiento económico, en esa crisis capitalista, en ese sistema capitalista, hicimos un breve análisis de la década de los 60, de la década de los 70, de la década de los 70, de la década de los 80 y de la década de los 90, para poder entender la crisis, para poder entender qué sucedió con nuestros países, cómo no aprovecharon esas oportunidades, principalmente en la década de los 70, cuando los precios del petróleo eran altos. Y cómo esos precios del petróleo sirvieron en muchos países latinoamericanos para importar bienes suntuarios e incluso para que ciertos políticos se jactaran diciendo que era hora de administrar la abundancia. Luego pasamos a la década de los 80, donde nuestros países entraron en crisis debido a que el precio del petróleo cayó y donde viene un empuje muy fuerte de la economía neoclásica impulsado por dos líderes políticos importantes como eran Ronald Reagan y Margaret Thatcher. El free market, la apertura de los mercados. Nuestros países endeudados no pudieron hacer frente a sus obligaciones ante los organismos internacionales y finalmente lo que sucedió es que no pudieron captar crédito. Al no poder captar crédito, pues nuestros países no tuvieron oportunidades de desarrollo económico porque el endeudamiento era muy enorme y a esa década de los 80 se la conoció con el nombre de la década perdida. Así lo llamó la CEPAL. Después viene la década de los 90 con un cambio total, ¿no? Colapsa pues la Unión Soviética. En la década de los 90 lo que ocurre es que se liberaliza totalmente el mercado financiero. ¿Por qué? Porque la característica del sistema de la economía capitalista actual es que hay libre flujo de capital, pero no hay libre flujo de mano de obra, a diferencia de la crisis del 29. Por esa razón la crisis en el 29 no tuvo no se globalizó, pero actualmente es muy fácil que lo que ocurre en los Estados Unidos le impacte a todo el mundo, porque finalmente los Estados Unidos y los países europeos son el centro del capitalismo mundial, ¿no? Hay un teórico de la Universidad de Nueva York, Immanuel Wallerstein, y él dice que en el capitalismo pues existe un centro que está formado por Estados Unidos y por Europa, unas semiperiferias que podrían ser los países en vías de desarrollo, principalmente el BRIC, ese BRIC llamado Brasil, Rusia, India y China, que son economías emergentes enormes que están imponiendo su presencia. Y luego pues vienen los países periféricos o en vías de desarrollo que tienen el modelo primario exportador, exportación de materias primas y que ahora se están agrupando para poder hacer peso para poder tener peso en las negociaciones internacionales que se dan en la Organización Mundial de Comercio. Hablamos también que en esta economía de mercado existe un liderazgo de instituciones internacionales y esas instituciones internacionales son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. Y finalmente pues llegamos a la década de los 2000, en los 90 se asentaron las crisis, hubo la crisis asiática, la crisis mexicana, hubo la crisis rusa, la crisis argentina. ¿Por qué? Por el producto de esta liberalización financiera y llegamos a la época actual, donde en la época actual lo que ocurrió fundamentalmente es que los países se comenzaron a agrupar, se despertó la OPEP. El objetivo de despertar la OPEP o que los países en vías de desarrollo despertaron la OPEP, principalmente los petroleros fundamentalmente, es que como estos países tienen que importar bienes de capital y tienen que importar tecnología, tener un precio del petróleo alto los ayuda mucho. Tener un precio del petróleo alto los ayuda mucho a no estar en desventaja en los términos de intercambio, ya que estos países en vías de desarrollo tienen que importar bienes de capital y tecnología y nuestros países o los países en vías de desarrollo tienen que exportar petróleo. Entonces, para lograr un equilibrio ahí en esa relación de intercambio. Finalmente, pues en esta época estamos viviendo una crisis que se produce pues por el sector inmobiliario, que tiene también que se señala uno de sus eslabones es la excesiva liberalización financiera y
que se cayó pues en algo que se conoce con el nombre de riesgo moral y capitalismo clientelista, donde también existieron grandes fraudes financieros a escala global, ¿no? Donde esta especulación financiera ha provocado grandes daños a la economía. Entonces, estamos en una época de cambio, ¿no? Y esa época que estamos en transición al capitalismo significa, ¿no? que vamos a hacer la regionalización, que va a haber muchas monedas, que quizás el dólar deje de ser que quizás abandonemos ese sistema llamado dolarcentrismo y haya otras monedas en las cuales se quiera comerciar, y donde el centro de la economía mundial, que es la economía de los Estados Unidos, está pasando por una muy fuerte crisis, ya que tiene déficit tanto en su sector externo, es decir, en su balanza de pagos, y también tiene déficit en su gobierno, un país altamente endeudado. Y es así como concebimos la crisis del sistema capitalista. Para luego de eso entramos al análisis de las curvas de la demanda y la oferta, ¿no? Donde pues la curva de la demanda, dijimos, el consumidor tiene un comportamiento totalmente racional. Si el precio de un producto baja, las cantidades demandadas suben, es decir, nadie va a comprar un producto a un precio alto, que había una racionalidad totalmente ahí. Y por el lado de los productores también, si hay un incentivo y un buen precio en el mercado, pues ellos se animan a producir más. Y que tanto la oferta como la demanda tenían variables de cambio y variables de desplazamiento. La variable de cambio, tanto para la demanda como la oferta, en el mercado de bienes y servicios únicamente es el precio. La variable de desplazamiento, ¿verdad? En la demanda, pues era el precio de los productos sustitutos, el precio de los productos complementarios, el nivel de ingresos, el número de compradores, las expectativas de los precios en el futuro. En la oferta, en cambio, ¿cuáles eran? Era el precio de la mano de obra, era el precio del capital, era el número de vendedores y algo fundamental, la tecnología. Y hago énfasis en la tecnología porque la tecnología es parte importante de los factores productivos, ¿no? Y si un país quiere progresar y desarrollarse, pues simplemente va a tener que incrementar cada vez más porcentaje de participación en su Producto Interno Bruto o destinar muchos más recursos a ciencia y tecnología. Después vimos pues lo clásico, el equilibrio del mercado, ¿no? Que es algo muy similar pues a este equilibrio, pues es lo mismo, ¿no? El equilibrio del mercado, pero este es el mercado de factores productivos. Nosotros vimos el equilibrio del mercado al principio en la dinámica pues de la oferta y la demanda de bienes y servicios, ¿no? Luego pues, y también en ese equilibrio del mercado analizamos lo que era un superávit de producción, lo que era un déficit de producción, y recordábamos que cuando existía superávit de producción, eso significaba que las cantidades ofrecidas eran mayores que las cantidades demandadas. Y cuando este fenómeno ocurre, que las cantidades ofrecidas son mayores que las cantidades demandadas, simplemente lo que hace el mercado es que busca un nivel de equilibrio a un precio más bajo. Pero cuando existe un déficit de producción, y esto significa que la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida, en ese caso existe un déficit. ¿Qué pasa ahí? El nivel de equilibrio en el mercado va a estar en un nivel más alto. Después analizamos la intervención del gobierno en el equilibrio del mercado, porque el gobierno, esa parte tan importante, no la incluimos en nuestro modelo inicial. ¿Y ese modelo inicial cuál era? El modelo del flujo circular de la economía, pero el gobierno interviene. Y una de las razones por las cuales ustedes como estudiantes de negocios deben de estudiar economía es porque existe un entorno económico y porque el gobierno toma decisiones, ya sea de política fiscal a través de los impuestos, ya sea de política comercial a través de las restricciones a la importación de ciertos productos o de apertura total a la economía mundial. Ese tipo de decisiones van a afectarlos directamente. Porque a través de la política monetaria y del Banco de México, pues está el control de la tasa de interés. Y esa es esa tasa de interés y el movimiento de esa tasa de interés que van a impactar directamente en el empresario en las decisiones de financiamiento de inversión. Como también el empresario se comporta de forma racional, ¿no? Lógicamente, si la tasa de interés es alta, no va a demandar crédito. Si la tasa de interés es baja, sí va a demandar crédito. Analizamos un poco el gobierno y vimos la situación del gobierno y por qué el gobierno tiene que poner impuestos. Y analizamos 3 escenarios. Un gobierno puede tener un déficit fiscal y eso se da cuando los ingresos del Estado, ¿verdad?, son menores a los egresos del Estado. Un gobierno puede tener unas cuentas equilibradas, que es un mundo utópico, ¿verdad?
y puede haber un superávit fiscal. Los dos escenarios son un poco complicados porque un gobierno no es como una empresa. Un gobierno necesita redistribuir a sus habitantes y cuando hay problemas en la sociedad, los gobiernos muchas veces necesitan endeudarse para poder aliviar los problemas de pobreza, de educación, de salud. Por lo tanto, siempre la figura que va a predominar, y sobre todo en nuestros países, es la figura del déficit fiscal, es decir, cuando el ingreso del Estado es menor al egreso del Estado. Cuando existe ese déficit, el gobierno busca un financiamiento y ese financiamiento es a través de los impuestos. Y cuando el gobierno promulga impuestos, esos impuestos van a tener impacto sobre el equilibrio del consumidor. Y cuando vimos eso, cuando el gobierno pone un impuesto, vimos que en el equilibrio, en el nivel de equilibrio del mercado, lo que ocurría es que el precio que pagaba el consumidor era mayor, el precio que recibía el productor era menor. Y la diferencia de lo que pagaba el consumidor menos lo que recibía el productor, multiplicado por el nivel de producción, ¿verdad? Porque lógicamente si el consumidor va a pagar más, va a consumir menos, esos eran los ingresos del Estado. O sea, un impuesto, el impacto que tenía sobre el equilibrio del mercado es que ese impuesto era netamente restrictivo, restringía la producción, ¿no? Y recesivo también. Y después de que ya analizamos eso y hicimos gráficas y tomamos en cuenta todo lo que ocurría en esa dinámica y en esa interacción gobierno-mercado, entramos al análisis de la elasticidad. Y de la elasticidad de la demanda fundamentalmente, y vimos tres tipos de elasticidad. La elasticidad precio de la demanda, que nos indicaba cuál era la sensibilidad de los consumidores ante cambios en los niveles de precio. Y esa elasticidad de la demanda podría ser de tres tipos. La elasticidad de la demanda podía ser elástica. Eso significaba que la curva de la demanda era más plana. Podía ser unitaria, ¿no? Eso significaba que la curva de la demanda tenía una pendiente de 45 grados. O podía ser inelástica. Y cuando la demanda es inelástica, pues eso significaba que la curva de la demanda era fundamentalmente más inclinada. Y la elasticidad, esa era la elasticidad precio, pero también vimos la elasticidad de ingresos. Y en la elasticidad de ingresos nos servía para determinar si un bien era normal o un bien era inferior. Decíamos que un bien era normal, ¿cuándo? Cuando al incrementar el nivel de ingresos, cuando las personas y los individuos incrementan el nivel de ingresos, ¿qué ocurre? La cantidad demandada de ese bien también sube. En cambio, se considera que un bien es inferior cuando al incrementar el nivel de ingresos, la cantidad demandada de ese bien cae. Después vimos la elasticidad, esa era la elasticidad de ingresos, y finalmente analizamos la elasticidad cruzada, y la elasticidad cruzada no era otra cosa, o nos servía fundamentalmente para determinar si un bien era sustituto o un bien era complementario. Ya saben, los bienes pueden ser sustitutos o complementarios. Dos bienes sustitutos, hablábamos de un ejemplo simple, pues un refresco, un jugo de naranja. Dos bienes complementarios, un automóvil pues que necesita gas, una cocina que necesita electricidad y gas. Es decir, dos bienes son complementarios cuando juntos ofrecen un bien, un servicio, ¿no? Satisfacen una necesidad. Dos bienes son complementarios cuando juntos satisfacen una necesidad. Son sustitutos pues cuando existen alternativas. Y cuando calculábamos esta elasticidad cruzada, esto nos permitía determinar si los bienes eran sustitutos o los bienes eran complementarios. Luego vimos la elasticidad de la oferta. Y esta elasticidad de la oferta, también la elasticidad precio de la oferta, era de tres tipos. Era elástica, unitaria e inelástica. Hicimos una gráfica y decíamos que si la curva de oferta pasa por el eje de las ordenadas, simplemente la elasticidad era mayor a 1. Si la curva de oferta pasaba por el origen, simplemente la elasticidad era igual a 1. Es decir, si era mayor a 1, pues era elástica, si era igual a 1, unitaria. Y si la curva de oferta tocaba el eje de las abscisas, era totalmente inelástica. Y una vez que terminamos el análisis de la curva de la demanda, una vez que analizamos cómo o qué tan sensible es la demanda ante las variables que la afectan, como el precio, el nivel de ingresos, los productos sustitutos, el precio de los productos sustitutos y el precio de los productos complementarios, y además que analizamos la elasticidad de oferta, nos entramos y realizamos estudios sobre las curvas de indiferencia, sobre las preferencias del consumidor. Entramos netamente a la teoría del consumidor para entender que todo lo que hay debajo de la curva de la demanda lo único que implica es satisfacción. La teoría del consumidor intenta explicar con modelos, ¿verdad?,
cómo el consumidor busca una mayor satisfacción. Entonces analizamos el mapa de preferencias y en ese mapa de preferencias, estudiamos lo que es una curva de indiferencia. Y definíamos a una curva de indiferencia como las diferentes combinaciones de una canasta de bienes, en este caso solamente dos, pero que era un modelo económico, ¿verdad? De esta canasta de bienes, en este caso dos, como las diferentes combinaciones de dos bienes que un consumidor puede alcanzar para tener un nivel de satisfacción. Por eso cada curva de indiferencia indica un nivel de utilidad. En la teoría del consumidor, la utilidad no significa ganar más dinero. En la teoría del consumidor, la utilidad significa un mayor grado de satisfacción de las necesidades. Y como eso depende también mucho de una cuestión de preferencias, en las preferencias intervienen muchas cosas, desde la cultura, la religión, el nivel de ingresos, etc. ¿No? Eso eran las curvas de indiferencia, pero ese análisis de la curva de indiferencia tiene que ir acompañado con la recta presupuesto, porque en el mundo real, o recta presupuesto de restricción presupuestaria, porque en el mundo real nosotros como individuos tenemos restricciones. Esas restricciones están dadas por nuestro nivel de ingresos y por los precios de los bienes. Esas restricciones están dadas por el nivel de ingresos y por los precios de los bienes. Es decir, todos queremos un mayor estándar de vida, pero alcanzar un mayor estándar de vida, ¿no?, implica tener un alto nivel de ingresos y que con ese nivel de ingresos podamos hacer frente y podamos alcanzar el nivel de precios de esos factores, de esos bienes y servicios, ¿no? Para llegar a un concepto fundamental que era el equilibrio del consumidor. El consumidor, ¿cuándo estaba en equilibrio? Cuando la tasa marginal de sustitución era igual a la pendiente de la recta presupuesto. ¿Qué significa esto, que la tasa marginal de sustitución sea igual a la pendiente de la recta presupuesto? Significa que dadas las restricciones del nivel de ingresos, y de precio de los factores, significa el nivel máximo de satisfacción que podemos alcanzar. Eso es fundamentalmente lo que nos quiere indicar el equilibrio del consumidor, ¿no? Y ese equilibrio gráficamente lo representamos en la unión de las pendientes. La pendiente de la recta presupuesto, ¿no?, que era los precios de los bienes, tiene que ser igual a la tasa marginal de sustitución. Luego que ya analizamos el equilibrio del consumidor, entramos a la teoría del productor. Y en esa teoría del productor empezamos a analizar la empresa. Vimos y estudiamos lo que es la función de producción, lo que es el horizonte de planificación del empresario, que dentro del horizonte de planificación del empresario existe pues el corto plazo y el largo plazo. El corto plazo en economía generalmente se lo considera cuando ese lapso de tiempo es menor a un año. El largo plazo se lo considera cuando ese lapso de tiempo es mayor a un año. Y es así como analizamos la producción y los costos. Vimos que la producción, cuando hacemos análisis de corto plazo, el factor capital es constante, la mano de obra es variable. Analizamos lo que era el producto total. Analizamos lo que era el producto marginal, ¿no? El producto marginal. Y el impacto que tenía eso en las empresas. ¿Qué nos indicaba el producto marginal, por ejemplo, del trabajo? Lo que nos indicaba el producto marginal del capital. Simplemente el producto marginal de trabajo nos menciona, si yo contrato una unidad adicional de mano de obra, en cuanto esa unidad adicional de mano de obra va a impactar en un aumento en la producción. Lo mismo con la productividad marginal del capital. Después analizamos la producción de corto plazo, ¿no? Luego, pues, la empresa y en el largo plazo. Ya cuando entramos a la empresa y en el largo plazo, necesariamente tuvimos que ver las curvas isocuantas y las curvas isocostos.
que la curva isocuanta, ¿qué representaba? Vimos que era un análisis análogo, que la curva isocuanta era muy similar a la curva de la indiferencia. Y que la curva isocuanta fundamentalmente nos indicaba el nivel de producción máximo o los niveles de producción alcanzables, tomando en cuenta la combinación de dos factores que para efectos de nuestro análisis eran la mano de obra y eran el capital, ¿no? Para efectos de nuestro análisis. Si queremos hacer un análisis más completo de los factores de producción, pues tendríamos que hacer un análisis tridimensional para incluirle la tecnología e incluirle otro tipo de factores, ¿no? Eso era fundamental en el análisis de corto plazo. Y en el análisis de costo de esta producción, y en el análisis de la empresa de corto plazo, en el análisis de la producción, en el análisis de producción de corto plazo, nosotros habíamos también visto, pues cuántos, en el análisis de producción de corto plazo, nosotros también habíamos visto que esa productividad marginal del trabajo, que nos indica en cuánto aumenta la producción a medida que aumenta la mano de obra, termina también influyendo o impactando, como lo vimos en esta clase, en esto, en la parte final. Termina influyendo en la parte final, porque finalmente esa productividad marginal de trabajo termina convirtiéndose en la demanda de la mano de obra, en la demanda de un factor productivo. Cuando vemos la empresa y en el largo plazo, ya tenemos que necesariamente entrar al análisis, como ya les dije, de las curvas isocuantas y de las curvas isocostos. Y cuando vimos el análisis de las curvas isocuantas y de las curvas isocostos, pues ahí analizamos que las empresas no son estáticas, que las empresas se crean para el largo plazo, que las empresas lo que buscan es lograr un nivel de expansión. Y hicimos una gráfica de rectas isocostos y rectas isocuantas, donde claramente podíamos ver la senda de expansión de las empresas. ¿No? Para llegar a lo que conocemos con el nombre de el equilibrio del productor. Y decíamos que el productor está en equilibrio cuando la tasa marginal de sustitución técnica, que era la pendiente de la curva isocuanta, era igual a la pendiente de la curva isocosto. En ese nivel el productor estaba en equilibrio. ¿Por qué? Porque dadas también las restricciones que tiene el productor de presupuesto, de costos, del nivel salarial de la mano de obra y del nivel salarial de capital, dadas esas restricciones, solamente a través de la curva isocosto, podíamos determinar qué nivel de producción puede alcanzar la empresa. Y ese nivel de producción óptimo, dadas esas restricciones que puede alcanzar la empresa, se da cuando la pendiente de la recta isocosto es igual a la pendiente de la curva isocuanta. Y así definíamos el equilibrio del productor. Para después entrar un poco a lo que era el ingreso y la riqueza. No, vimos un poco de lo que era ingreso y riqueza. ¿Por qué razón existe tanta desigualdad? Cómo los gobiernos tienen instrumentos para lograr niveles de redistribución. Los gobiernos tienen instrumentos como eran los impuestos, como son muchos planes por ejemplo, de ayudas a ancianos, de ayudas a niños que no tienen la debida protección, ¿no? Todo eso analizamos cuando vimos el análisis del productor, ¿no? Todo eso analizamos cuando vimos el análisis del productor, pero todo eso analizamos cuando vimos ingreso y riqueza. Que existe concentración de la riqueza y la conclusión que sacábamos, o una de las razones por las cuales explicaba esa concentración de la riqueza, era la estructura oligopólica existente. Para después entrar a los costos de producción, y vimos que existían diferentes costos de producción, que existían los costos fijos, que no dependían del nivel de producción, los costos variables que sí dependían del nivel de producción, el análisis de los costos medios, que nos permitía determinar cuándo existían economías de escala, cuándo existían deseconomías de escala o cuándo existían escalas mínimas eficientes, entender el concepto de los rendimientos constantes de escala y poder ver a través de una curva cómo ciertas empresas que realizan fusiones y adquisiciones o como por ejemplo el mismo Goldman busca desarrollar economías de escala para lograr ventajas competitivas sobre los demás.
Cómo, por ejemplo, un país como China está desarrollando economías de escala vía a la producción intensiva de la mano de obra, teniendo millones de personas de reserva como mano de obra y logrando tirar verdaderamente a niveles muy bajos el nivel de precios. Ese nivel de precios de esos productos que se fabrican en China está muy abajo del costo de producción en que se fabricarían en otros países, ¿no? Después vimos pues también el costo medio, el costo fijo medio, el costo marginal, y entendimos la importancia de los conceptos marginales. Por un lado el ingreso marginal, que lo estudiamos cuando analizamos la elasticidad de la demanda, y por otro lado el costo marginal, ¿no? Las funciones marginales desde mi punto de vista matemático pues son las primeras derivadas de las funciones totales. Por ejemplo, la primera derivada del ingreso total es el ingreso marginal, la primera derivada del costo total es el costo marginal. No, y lo principal es que cuando analizamos costos económicos, nosotros tenemos que tomar en cuenta que los costos económicos no son los mismos que los costos contables. El análisis de los costos económicos incluye el costo de oportunidad, y el costo de oportunidad es la mejor alternativa que se pierde. Esa es la diferencia entre los costos económicos y los costos contables, ¿no? Para después, y estas dos últimas clases, ¿qué hemos realizado? Pues hemos realizado un análisis exhaustivo de las estructuras de mercado dentro de los límites de tiempo que tenemos. Entonces, las estructuras de mercado, ¿qué vimos? Vimos la competencia perfecta como el modelo más extremo. Vimos el monopolio y el costo social que provoca el monopolio. Que la competencia perfecta significa muchos competidores en el mercado. Que el monopolio solamente significa un solo competidor, ¿no? Analizamos también un poco antes de ver competencia perfecta y monopolio, analizamos también el mercado de dinero y la tasa de interés. Y vimos que había tres precios fundamentales en la economía, y esos tres precios fundamentales son la tasa de interés, el tipo de cambio y la inflación, ¿no? Vimos que la tasa de interés es nominal, ¿no? Y esa tasa de interés nominal es igual a la inflación más la tasa de interés real, y que esa tasa de interés tiene un impacto sobre la evaluación de los proyectos. Vimos el valor presente neto como medida de valor del proyecto, que había otra medida económica importante llamado EVA, valor económico añadido, y esa medida importante llamada EVA pues simplemente nos indica si una empresa está generando o no está generando valor. Y dentro de estas estructuras de mercado, pues tanto la competencia perfecta como el monopolio, en el monopolio analizamos que existen monopolios naturales y muchas veces los monopolios se producen por barreras legales, y también esos monopolios pues se logran implantarse porque desarrollan grandes economías de escala que les permite producir a un costo medio mucho menor que todo un conjunto de empresas. Que la competencia monopolística, pues existen muchos competidores, pero a diferencia de la perfecta, pues estos sí tienen algún control sobre el nivel de precios, y su curva de demanda pues no es perfectamente elástica, sino tiene pendiente negativa. Y en el oligopolio pues existen pocos productores. Tanto en el monopolio como en el oligopolio pues la economía pierde, genera un costo social, porque estos dos mercados, en donde en el monopolio es un solo productor y en el oligopolio pocos productores, terminan fijando precio y restringiendo producción, y al fijar precio pues le pegan pues al excedente, al consumidor. Como conclusión final de este curso, ¿qué podemos decir? Que la economía, y en especial la microeconomía, es una ciencia muy apasionante. La economía, y en especial la microeconomía, es una ciencia muy apasionante, que nos permite entender el funcionamiento de los mercados. Generalmente el estudio de esta área de la economía se divide en la teoría del consumidor, la teoría del productor y las estructuras de mercado. Y que el estudiante de administración debe dominar los conceptos microeconómicos. Esto le permitirá desarrollar excelentes cursos de negocios a medida que ustedes vayan desarrollando su carrera, y también los ayudará a tomar decisiones estratégicas eficientes. Van a minimizar el riesgo cuando les toque tomar una decisión de financiamiento y de inversión. Por eso es muy importante nuestro curso de microeconomía. Pues esta es la clase final. Espero que hayan realizado todas las actividades, que se preparen mucho para el examen. Lo necesitan, porque no hay nada mejor que sentir la satisfacción del deber cumplido.
Pues ha sido un gusto para mí compartir con ustedes este curso de microeconomía en todas estas sesiones. Ha sido un gusto para mí compartir también parte de mis experiencias y los conceptos y los conocimientos pues que en algún momento adquirí, y espero que lo que les haya aportado contribuya al desarrollo profesional de ustedes. Pues muchas gracias y mucha suerte.